5 meses y 32 píldoras más tarde, con esta es la píldora 32, he intentado recorrer diferentes aspectos que tienen que ver con mi trabajo y que entiendo que os podían ayudar a, pues a trabajar con diferentes situaciones que nos hemos ido encontrando después de que se generase la situación a través del coronavirus. Buenos días, soy Miguel Pedrera y para esta última píldora, antes de mi descanso vacacional, os decía el otro día en la píldora anterior que resetear es muy importante, que volver con fuerzas es vital, lo vamos a necesitar. Y para esta última os decía que voy a compartir con vosotros algo que me pidieron desde una empresa muy grande. A su director de recursos humanos me pidió una formación muy concreta para sus ejecutivos, para sus directivos. Y la formación tenía un título muy, como digo, muy concreto, ¿no? ¿Cómo afrontar septiembre? ¿Qué hacer ahora a la vuelta para septiembre? Y ese va a ser el formato de esta píldora en la que voy a daros 6 pautas, 6 planteamientos sobre los que quiero que reflexionéis pues de aquí a septiembre, al tiempo que descansamos, al tiempo que recuperamos, os vayamos generando en nuestra cabeza, ¿verdad? Fijando esas 6 ideas que van a ser un poco las pautas de lo que psicológicamente vosotros como responsables de empresas, como directivos, como gerentes, vais a tener que afrontar en la situación que nos vamos a encontrar en septiembre. Recordamos que la situación que nos vamos a encontrar en septiembre tiene que ver con esos escenarios que también repasamos en una píldora anterior. Recordar que ante una crisis tan grave como la que tenemos había 3 escenarios. Bajada muy vertiginosa nube, que la hemos vivido, pero no una subida muy rápida porque bueno, hemos pasado a ese modelo intermedio que era la U y no hemos podido subir porque ya lo hemos constatado, ya los analistas os decía que preveían esta situación en su momento en la píldora que comentamos. Y nos indicaban que bueno, pues los rebrotes y la situación que estamos viviendo ahora nos iban a impedir pues, subir rápidamente como habíamos bajado rápidamente. Recordad también que descartábamos el modelo en L, es decir, no es un modelo correspondiendo a una catástrofe como una guerra o una situación que ha destruido infraestructuras, ¿de acuerdo? En el que hay una bajada muy drástica y luego durante mucho tiempo, hasta que rehacemos todas esas infraestructuras desaparecidas, nos quedamos en esa meseta ahí abajo, en una crisis mucho más difícil de afrontar que la que estamos viviendo. Nos enfrentamos, por tanto, a ese modelo en U. Y psicológicamente no es fácil porque yo creo que todos hemos vivido, pese a que nos advertían, a que yo mismo en esa vídeo os lo decía, no va a ser rápida la recuperación. Hemos vivido 3 meses en los que la sensación era, bueno, pues paramos, esto es una situación extraña, es una situación para la que no estábamos preparados, una situación que nos desborda. Pero luego, después de esos 3 meses, todos teníamos un poco la esperanza, la sensación, el componente psicológico de pensar, bueno, pues ahora ya remontamos, apretamos y sacamos la situación adelante como haga falta. Y ahora tenemos un poco, estoy observando a mi alrededor, en entornos profesionales y personales, pues un poco, ¿no?, esa sensación de abatimiento, como de pereza, ¿verdad? Pues no va a ser lo que teníamos previsto y hay una cierta desilusión. Bueno, pues después de ese reseteo vacacional, ¿de acuerdo?, nos enfrentaremos a una situación que va a ser muy laboriosa, que nos va a ser muy exigente psicológicamente, y voy a daros esas 6 pautas que el otro día en la formación desarrollaba con esta empresa que me lo pidió, para que os sirva, como digo, de referente, para que lo tengáis en la cabeza. Son un poco 6 claves que ya hemos visto muchas de ellas en algunas píldoras, pero nos va a servir este formato de hoy para recuperarlas y para tener ese menú, para saber a qué atenernos, como digo, al menos en la parte que tiene que ver con nuestro entrenamiento de habilidades para la vuelta de las vacaciones. El primer punto no nos va a gustar. Recordáis que yo hablaba de la incertidumbre en píldoras anteriores y os decía que la incertidumbre es la sensación más incómoda que puede tener una persona. Bueno, pues la incertidumbre no ha desaparecido ni va a desaparecer. El escenario con el que podemos contar, y es con el que todo el mundo está contando, un escenario tenemos que tener de partida. Se habla de que empezaremos a superar esta situación por 2 motivos. Bien, porque lleguemos a esa inmunidad de grupo, lo cual supone como mínimo meternos en el 2021, o bien porque lleguemos a una vacuna, lo cual supone como mínimo también meternos en el 2021. Luego, fijaos, vamos a afrontar ese periodo que va de septiembre a final de año. Hay que acotar. Luego ya, bueno, pues en esa familiaridad que tenemos que tener con la incertidumbre, iremos viendo cómo evoluciona. Y en ese periodo de tiempo no vamos a saber cómo se va resolviendo la situación, vamos a ir simplemente evolucionando con ella. Bueno, pues recordar esa frase que os decía también en una píldora en el momento que hablamos muy en profundidad de la incertidumbre y cómo trabajar con ella. Bueno o malo ya se verá,
no podemos cambiar las circunstancias y lo que tenemos que hacer es dejarnos llevar, observarlas e ir evolucionando en base a lo que ocurra. Lo otro sería rompernos en una pelea contra lo imposible, es decir, resistirnos, pretender controlar lo incontrolable, pretender que haya certidumbre donde las circunstancias generales no nos lo van a permitir. Es un ejercicio vacío que nos va a causar mucho daño. Luego, el primer punto sería que vayamos haciéndonos a la idea de que en septiembre vamos a tener que acostumbrarnos a tener como compañera de trabajo y siempre presente ahí a esa incertidumbre, y lejos de pelearnos con ella, pues dejarnos llevar y bueno, evolucionar según vaya evolucionando la situación. Este primer punto nos lleva al segundo, y es que vamos obligatoriamente a tener que cambiar. También hemos hablado en profundidad del cambio en estas píldoras que hemos trabajado anteriormente. Si no lo visteis en su momento, recuperad en el canal las píldoras en las que hablábamos en profundidad de ese tema, pero quería traeros esa reflexión con un factor que es muy importante para que analicemos vuestra actitud, como digo, ante lo que tenemos que hacer nosotros personalmente en septiembre, cada uno de nosotros. En inteligencia emocional se habla de que ser rígido es ser tonto y ser flexible es ser listo. Entonces, bueno, pues nuestro comportamiento puede ser rígido, resistirnos a cambiar, lamentarnos y estar todo el día peleando nuevamente contra la sensación de, en este caso ya no de incertidumbre, pero sí de tendencia al cambio. Y ser flexible sería esa sensación mucho más inteligente, mucho más productiva, mucho más de ser listos, en las que las empresas, a través de las personas que estamos en ellas, ¿de acuerdo? Las empresas no son ni rígidas ni flexibles, ni listas ni tontas, pero las personas que están en ellas sí. Pero nosotros deberemos meter ese componente de flexibilidad que hará que tengamos un planteamiento de ser listos ante lo que está ocurriendo. Entonces, las empresas deben cambiar, las que cambien evolucionarán y llegarán a soluciones, y las que peleando contra el cambio no lo hagan, llegarán tarde a los cambios y tendrán a mucha gente ya por delante de ellos, mucho más competitiva, porque han sabido afrontar ese cambio a tiempo. Luego, primer punto nos hablaba de hacernos amigos de la incertidumbre, el segundo punto, hacernos amigos del cambio. Ninguno de los compañeros del viaje, así a priori, si no fuera por la situación que estamos pasando, nos resultan cómodos ni agradables. El tercer punto, como responsables en estas empresas, como cabezas visibles en estas empresas, es que solos no podemos. También algunas de las píldoras las hemos dedicado al trabajo en equipo. Guardad ese momento de reflexión para pensar cómo podéis cuidar a vuestra gente, cómo podéis motivar a vuestra gente, cómo podéis trabajar con todos esos aspectos que hagan que tengamos una tripulación en el barco y no seamos nosotros solos los que tenemos que salvar al barco. Por muy inteligentes y capaces que seamos, si tenemos un equipo vamos a necesitarlo, porque vamos a necesitar absolutamente de todos los recursos que tengamos a nuestra disposición. Toda nuestra inteligencia, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad, toda nuestra motivación, más la de la gente que está a mi alrededor, teniéndolos también muy potentes, muy capaces, con muchas ganas de empujar. Y bueno, pues somos nosotros los que, como vimos ya también en su día, tenemos que dar esa capacidad, ese impacto, ese mimo, ese cuidado y dedicar tiempo, ¿de acuerdo? Pensar y observar, dedicando como una tarea importante de lo que tenemos que hacer todos los días, a mirar al equipo, a las personas que tenemos ahí, para un poco como un director de orquesta ir moviendo y modulando la actitud de las personas que tenemos para que los tengamos como colaboradores necesarios, que, como os decía, vamos a necesitar sí o sí, porque solos no podemos. La cuarta pauta sí es positiva. La cuarta pauta ya no es acostumbrarnos a compañeros de viaje incómodos como hablábamos en las primeras, sino que nos habla de algo que no podemos perder en el horizonte. Los clientes siguen teniendo muchas necesidades e incluso esta situación hace que se genere aún más necesidades. Luego nuestros trabajos van a seguir siendo útiles y si sabemos ser flexibles y cambiar, tendremos la capacidad, como digo, de saber o de estar disponibles para esas necesidades de los clientes, que insisto, serán diferentes, serán nuevas, pero están. Todas las empresas, todos los estudios que estamos realizando para grandes empresas están viendo que efectivamente nos siguen necesitando, que en muchos casos, como decía, nos necesitan aún más como proveedores, y eso es un detalle que no podemos olvidar. También hay que ser realista. Hay ciertas empresas, hay un volumen de empresas importante que va a desaparecer, con lo que probablemente pues muchas de las personas con las que colaboramos, empresas con las que pueden ser nuestros clientes, pues a lo mejor no estén. Pero salvo los que desaparezcan, los que estén en la pelea, los que sigan teniendo viabilidad, nos necesitarán e incluso necesitarán más y mejores soluciones de nosotros. Y enlazando con este cuarto punto, el quinto nos habla de que tenemos que tener ánimo, tenemos que ser personas animosas, empresas animosas.
Las empresas ahora mismo, las personas con las que trabajamos, sienten un poco lo que sentimos nosotros, ¿verdad? Desconcierto, pesar, malestar. Yo os hablaba también anteriormente de convertirnos en referentes, de no retroalimentarnos, de no transmitir queja, la pena, la lástima, la queja no vende. Entonces no pretendamos nosotros transmitir una sensación que, como decimos, no es productiva. ¿Qué tenemos que hacer? Pues impactar, llegar, ser motivantes, ver siempre el mejor punto de vista de la situación y bueno, pues eso generará en mis clientes una confianza y una sensación cómoda de interactuar conmigo. Bueno, pues como podemos elegir qué actitud podemos colocar delante de nuestros clientes, sin ninguna duda es mucho más ventajosa y mucho más saludable para nuestro propio aspecto psicológico, para el de la persona que tenemos delante, transmitir entusiasmo y ánimo, que estar en esa queja continua en la que, como también vimos en su día, podemos caer y que lo único que genera son resultados negativos. Y el sexto y último punto es que tenemos que aprender a relativizar todo esto, tenemos que entender que, bueno, pues sí es cierto que es un componente importante de nuestras vidas, la situación que estamos afrontando, pero que realmente tenemos que saber encontrar pues, en componentes más personales, familiares, amigos, hobbies, equilibrar esa balance y que todos los días sean satisfactorios. Yo ahora me voy de vacaciones, como os decía, y voy a disfrutar todo lo que pueda, porque es el único camino rentable y el único camino que me interesa a mí personalmente y que interesa a mi empresa cuando yo esté a la vuelta, para tener esa capacidad de poder seguir empujando. Es por lo tanto muy importante que a partir de septiembre todos los días esa balanza siga equilibrada y que relativicemos la importancia de los problemas que vamos a tener que afrontar y lo sepamos compensar con situaciones pues que, bueno, también nos hemos dado cuenta en estos días, en estos meses, que al final pues un entorno personal, mi familia, mi gente, mis amigos, la satisfacción de poder dar un paseo, bueno, un montón de pequeños detalles son realmente la base de mucha satisfacción en nuestra vida y, como digo, van a servirnos de balance y de equilibrio en esa situación, para que todos los días, cuando nos vayamos a la cama por la noche, además de mucho trabajo, mucho esfuerzo y bueno, pues una situación que nos va a producir ese desgaste psicológico y emocional, seamos capaces de colocar esos elementos que, como digo, hagan que nos compensen. Esta píldora, como os decía, esta píldora ha sido intencionadamente corta, 6 mensajes muy concretos que me gustaría que, bueno, pues tuvierais en vuestra cabeza ahora durante este tiempo y que, bueno, pues de cara a septiembre os sirvan como pautas, como guías de los 6 puntos donde realmente ahora mismo, si os pararais a pensar, que ese es mi trabajo precisamente, ¿no? Analizar un poco pues nuestras habilidades como colectivo, como personas individuales, para en un entorno profesional y laboral ser pujantes, ser capaces y tener resultados y rendimiento. Bueno, pues de esas conclusiones, de ese trabajo, como decía, que hice para esa empresa, salieron estas 6 líneas. Hay muchas más, pero si tuviéramos que resumir en estas 6, se concentran lo que mi empresa va a necesitar de mí cuando en septiembre tengamos que afrontar. Y bueno, pues como os decía, la única intención es que en este tiempo pues tengáis esos 6 mensajes y vayáis, bueno, a la par que descansamos y vamos reflexionando, vayáis encontrando un poco cómo vais a escenificar estos 6 aspectos a la vuelta de septiembre para, como digo, pues ser ese motor, ese referente, ese jefe, ese gerente. Siempre me cuesta mucho poner una palabra, pero me entendéis. Sois los que tenéis que empujar en las empresas, sois los que vais a ser ese punto de observación de todos los demás, y vuestra actitud va a ser una gran ayuda o un gran inconveniente para que vuestra empresa evolucione y seamos capaces de salir de la situación que tenemos que afrontar. Que bueno, que espero que paséis unas buenas vacaciones, que recarguéis todas las pilas del mundo y que a la vuelta seguiremos trabajando con lo que nos vayamos encontrando. ¿Recordáis? Esa incertidumbre no va a desaparecer, aparecerán situaciones nuevas, capacidad de cambio que coloquemos nosotros por nuestra parte, e iremos colocando todas las piezas que, bueno, yo vaya observando que pueden ser interesantes para que en la parte de habilidades, en la parte de comunicación en vuestras empresas, tengáis pues una ayuda que os sirva como referente para afrontar soluciones a esta parte de la problemática. Como siempre, ha sido un placer y nos vemos a la vuelta. Un saludo.